Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo técnico. Hoy vamos a hablar de aerodinámica, una disciplina bastante compleja, pero que hoy vamos a tratar de una forma sencilla y accesible. En la primera parte de este vídeo vamos a intentar entender de dónde viene, de qué depende y cómo se calcula la resistencia aerodinámica de un coche, lo cual ya nos va a dar un conocimiento bastante profundo de esta materia. En la segunda parte profundizaremos un poco más. Intentaremos calcular a través de un ejemplo real cuánta potencia necesita un coche para vencer la resistencia aerodinámica. Y lo haremos analizando el caso de un Bugatti Chiron circulando hasta 420 km por hora. No os lo perdáis. ¡Empezamos! Empecemos por el principio. ¿Qué es la resistencia aerodinámica? La resistencia aerodinámica es una fuerza opuesta al movimiento que recibe cualquier cuerpo que tenga que desplazarse a través del aire. Por ejemplo, un coche. La resistencia aerodinámica proviene de 4 fuentes diferentes de resistencia. La primera fuente sería la resistencia debida a la forma. Esta es la fuente principal y la que todos entendemos intuitivamente como resistencia aerodinámica. La resistencia por la forma es la que se debe al volumen y la distribución del volumen del objeto que esté atravesando el aire. Grande, pequeño, alto, bajo, con esquinas más cuadradas o con esquinas más redondeadas. Esa es la resistencia debida a la forma. La segunda fuente de resistencia es la debida a la fricción superficial. Esta resistencia se deriva del rozamiento del aire contra la piel del vehículo. La tercera forma es la llamada resistencia inducida. La resistencia inducida es la que produce cualquier elemento del coche, por ejemplo, un alerón, que produzca carga o sustentación aerodinámica, es decir, que empuje el coche hacia abajo o hacia arriba al avanzar. Al producir carga o sustentación, inevitablemente produce también una cierta resistencia al avance. La cuarta fuente de resistencia aerodinámica sería la resistencia por interferencia. En este caso, en vez de intentar explicarlo en abstracto, lo voy a explicar directamente con un ejemplo. La resistencia por interferencia sería la que se produce entre el aire que desvía el espejo hacia la carrocería, un espejo retrovisor, y el aire que desvía la carrocería hacia el espejo retrovisor. Esa interferencia de flujos de aire produce una resistencia adicional y esa es la que se llama resistencia por interferencia. Estas 4 fuentes generales de resistencia aerodinámica las vamos a estudiar todas juntas metidas en una única fórmula muy sencilla. Esa fórmula tiene en cuenta todos estos 4 elementos de una sola vez. Veamos esa fórmula, vamos a ver qué contiene y a partir de ahí entenderemos la resistencia aerodinámica. Dentro fórmula. La resistencia aerodinámica es igual a un medio de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado, por la superficie frontal y por el coeficiente de resistencia aerodinámico Cx. Si entendemos bien cada uno de los factores, entenderemos perfectamente la resistencia aerodinámica. Vamos a verlos de uno en uno. Para analizarla vamos a dividirla en 2 bloques. El primer bloque está compuesto por los 3 primeros factores, un medio de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado. Esta parte de la fórmula, estos 3 factores, son lo que se llama presión dinámica. La presión dinámica es la fuerza que ejerce el aire en movimiento por unidad de superficie. Lo más importante de este bloque es darse cuenta de que el factor más importante de la resistencia aerodinámica es la velocidad, porque es el único factor que está elevado al cuadrado y por tanto crece exponencialmente. Si una plancha cuadrada de 1 metro de lado atravesara el aire, la fórmula terminaría aquí. Ya tendríamos la resistencia aerodinámica total. Pero un coche no es una plancha plana de 1 metro cuadrado, así que nos tenemos que ir a la segunda parte de la fórmula y utilizar 2 factores que convierten esa plancha cuadrada en un coche concreto.
Esos dos factores son la superficie frontal y el coeficiente de resistencia aerodinámica. Vamos a verlos. El siguiente factor sería la superficie frontal. La superficie frontal introduce en la fórmula el tamaño real del coche visto de frente y por tanto es la que define cuánta cantidad de aire hay que apartar para que el coche avance. En un coche de producción, la superficie frontal rondará entre los 2 metros cuadrados y los 2,5 metros aproximadamente, para coches pequeños o coches más grandes. Un vehículo alto y ancho tendrá una superficie frontal mayor que un vehículo bajo y estrecho. Esta es la principal razón de que los todoterrenos, furgonetas, monovolúmenes y SUV tengan menos velocidad punta y consuman más combustible que vehículos equivalentes en formato berlina o familiar, mucho más bajos y algo más estrechos. Pero la superficie frontal, lo grande que es el coche visto de frente, no es lo único que importa. También importa la forma como va a atravesar el aire. Para cuantificar la fluidez del vehículo a través del aire, tenemos un último factor. Y ese factor es el coeficiente de resistencia aerodinámica, más conocido como CX. Un coeficiente que resume todo lo que respecta a la forma del coche y a la forma en cómo el coche atraviesa el aire. Vamos a analizarlo en detalle. Antes de nada, este coeficiente se llama CX, porque es el coeficiente de resistencia a lo largo del eje X, que es la dirección del movimiento. Si quisiéramos estudiar la resistencia del vehículo al viento lateral, a lo largo del eje Y, habría que aplicar la misma fórmula, pero con la superficie lateral del coche y el coeficiente CI, que también existe. A partir de aquí, y volviendo al coeficiente CX, que es el que nos interesa, para la plancha cuadrada que mostrábamos al principio, tendríamos un coeficiente igual a 1. Cualquier cosa que se mueva a través del aire generando menos resistencia por unidad de superficie que esa plancha, tendrá un coeficiente menor que 1. El razonamiento también es válido en la otra dirección. Si la resistencia de un vehículo es mayor que la de una plancha plana, su coeficiente de resistencia sería mayor que 1. Por ejemplo, un coche con un CX de 0,30 ofrece una resistencia al aire que equivale a un 30% con respecto a la que ofrece la plancha cuadrada que tenga su misma superficie frontal. La gran mayoría de coches de serie tienen coeficientes entre 0,25 y hasta 0,35 aproximadamente, aunque hay casos extremos. Por ejemplo, un Mercedes CLA tiene un coeficiente extremadamente bajo, de 0,23, mientras que un Mercedes clase G, en el otro extremo, tiene un coeficiente realmente alto, 0,40. Por su parte, un Fórmula 1 tiene un coeficiente superior a 1, es decir, ofrece más resistencia al avance que una pared. Esto es debido a la enorme resistencia inducida que provoca toda su carga aerodinámica para poder mantenerlo pegado al suelo. Pero, ¿a qué es debida la diferencia entre unos coches y otros? ¿En qué hay que fijarse exactamente para saberlo? Vamos a verlo a continuación. Para entender intuitivamente de qué depende el coeficiente de resistencia, vamos a dividir el total del coche en 3 bloques. El primer bloque sería la parte frontal. La parte frontal es la encargada de apartar el aire a su paso. Esta parte es menos importante de lo que la intuición nos podría indicar. La segunda parte sería la parte trasera del coche, que iría desde el plano de mayor sección, más o menos en la mitad del techo, hacia atrás. Esta parte es la encargada de reordenar el aire una vez que el coche ha pasado. Y esta es la parte más importante de la aerodinámica de un vehículo, la parte trasera. Por último, el tercer bloque sería el aire que pasa por debajo del coche
o por dentro del coche a través de los conductos de ventilación. Cuanto menos aire pase por debajo o a través del coche, mucho mejor. Para entender un poquito más profundamente todos estos conceptos, necesitamos añadir dos ideas más, que ya serán las últimas. Necesitamos entender el concepto de flujo laminar de aire y flujo turbulento de aire. Vamos con ellos y habremos terminado de entender la fórmula. Para entender este razonamiento, en vez de pensar que el coche se mueve a través del aire, vamos a imaginar que es el aire el que choca contra el coche, como en un túnel de viento. Así es más fácil de ver. A partir de aquí, cuando el aire choca contra el coche a una cierta velocidad, la piel del coche atrapa la primera capa de aire que toca su carrocería. Esta capa límite, de espesor prácticamente cero, adquiere la misma velocidad que el coche y lo acompaña en su movimiento. Por cierto, esta es la razón por la que un coche lleno de polvo no se limpia al circular, aunque vayamos muy rápido. Pero sigamos avanzando. Si nos alejamos un poco más del coche, nos encontraremos diferentes capas o láminas de aire que rodean el coche a velocidades cada vez mayores, según se van alejando del vehículo. Finalmente, llega un punto en el que el aire está tan lejos que ya no se ve afectado por el coche en absoluto ni desvía su trayectoria. Y llegamos a los conceptos clave. El flujo laminar es aquel en el que esas capas de aire a diferentes velocidades fluyen suavemente alrededor del coche sin mezclarse entre sí. Si mantenemos un flujo laminar, tendremos la menor resistencia aerodinámica posible. Por otro lado, el flujo turbulento es aquel en el que esas láminas de aire se ven obligadas a hacer cambios de dirección bruscos y se acaban mezclando entre sí, formando turbulencias que suponen un régimen caótico en el que se invierte gran cantidad de energía. Esa energía proviene del movimiento del coche y, por tanto, lo frena. Por esa razón, un frontal redondeado y una trasera que se estrecha de forma gradual favorecen un flujo laminar de menor resistencia, mientras que las formas cuadradas, con aristas vivas, mucha altura al suelo y grandes pasos de rueda, obligan al aire a hacer giros bruscos, creando turbulencias y ofreciendo mayor resistencia al avance. Hasta aquí hemos visto que la resistencia aerodinámica es una fuerza que se opone al movimiento de cualquier cosa que pretenda atravesar el aire. Esa fuerza es el producto de la presión dinámica multiplicada por la superficie real de nuestro coche y por el coeficiente de resistencia de nuestro coche concreto. Así pues, esa fuerza de resistencia se va a incrementar con el coeficiente de resistencia aerodinámico, se va a incrementar igualmente con la superficie frontal y se va a incrementar también con el cuadrado de la velocidad. Por eso la velocidad es el factor más importante. Pero vamos ahora ya con la segunda derivada de nuestro vídeo. ¿Cuánta potencia es necesaria para atravesar el aire? Calcular la potencia necesaria para vencer la resistencia aerodinámica es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar la resistencia, que ya conocemos, de nuevo por la velocidad. Nos quedaría la misma fórmula de antes con la velocidad elevada al cubo. ¿Cuál es la razón de meter otra vez el factor velocidad en la ecuación? Es muy fácil de entender. Cuando duplicamos la velocidad, como vimos antes, estamos multiplicando por 4 la resistencia. Y esa resistencia habría que vencerla por el doble de distancia por unidad de tiempo. Por eso tenemos que meter otra vez un tercer factor, velocidad. Vamos a ver ahora una tabla de potencias calculada para un Bugatti Chiron y entenderemos perfectamente de qué estamos hablando.
Empecemos por reunir los datos necesarios para meter en las fórmulas que ya conocemos. Tomamos una densidad del aire a 100 metros de altitud, que es donde Bugatti prueba sus coches, de 1,2133 kilogramos por metro cúbico, casi 1000 veces menos que la densidad del agua. La superficie frontal de un Bugatti Chiron es de 2,10 metros cuadrados y su coeficiente de resistencia aerodinámica es de 0,36. Así que vamos a pisar el acelerador y vamos a calcular la potencia que necesita para atravesar el aire a distintas velocidades. A 100 km/h, la resistencia aerodinámica sería igual a 354 newtons, que equivalen al peso de 36 kilogramos tirando hacia atrás del coche. Esto exige una potencia de 13,3 caballos. A 200 km/h, la resistencia se habría incrementado hasta 1416 newtons, que equivalen a 144 kilos, mejor dicho, el peso de 144 kilos, tirando del coche hacia atrás. Esto exigiría 107 caballos de potencia. A 300 km/h, la potencia necesaria sería de 361 caballos. A 400 km/h, la potencia ya se dispara hasta los 855 caballos. Recordad que estamos tomando la velocidad elevada al cubo y, por supuesto, en metros por segundo. Por último, a la velocidad máxima autolimitada de un Bugatti Chiron, que son 420 km/h, hacen falta aproximadamente 990 caballos de potencia. Estamos hablando de casi 1000 caballos para alcanzar los 420 km/h, y esa potencia se emplearía solo en atravesar el aire. El resto de la potencia del coche se estaría invirtiendo en vencer la resistencia a la rodadura, que a esa velocidad también es muy alta por las enormes vibraciones de las ruedas, y una parte también muy grande tendría que bombear los 800 litros por minuto de líquido refrigerante que tienen que circular por las venas de un Bugatti Chiron a plena potencia para que el motor no se funda. Antes de terminar el vídeo, me gustaría sacar algunas conclusiones. La primera conclusión, a modo de resumen, es que la resistencia aerodinámica depende de tres cosas: el coeficiente de resistencia aerodinámico, la superficie frontal y la velocidad al cuadrado. Por eso la velocidad es el factor más importante, porque está elevada al cuadrado. La segunda gran conclusión, a modo de resumen, es que la potencia necesaria para circular a determinada velocidad depende del cubo de la velocidad. Y esa es la razón de que tu coche exija mucha más potencia y por tanto mucho más consumo de combustible a 120 km/h que a 100 km/h. La razón es que estás incrementando la velocidad tan solo un 20%, pero estás incrementando la resistencia aerodinámica un 44% y la potencia un 73%, simplemente en ese rango tan estrecho de velocidades. Y ahora sí, hasta aquí nuestro vídeo sobre aerodinámica. Si te ha gustado, por favor, dadle a me gusta, suscríbete al canal y activa el sistema de alertas para que te lleguen todos los avisos de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo.